El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las autoridades que regulan la protección de datos personales. ¿Qué es una autoridad reguladora de datos personales? Bueno, en cada país eh, es muy común que se le llame de distinta manera, ¿no? En México contamos, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, que pues, es un ejemplo de una autoridad reguladora. Bueno, estas autoridades pues ayudan a los titulares eh, de los datos personales en el ejercicio de su derecho fundamental a la protección de datos personales. Como todos ya sabemos, dicho derecho está consagrado en nuestra Constitución. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de diferentes actividades o atribuciones que la ley les confiere, como es la difusión de contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos. Para con esto, pues dentro de sus facultades llegar a imponer alguna sanción. Bueno, en México, para una mayor especialización en cuanto a la materia de datos personales, estas actividades quedan a cargo de las secretarías de Estado. El día de hoy vamos a hablar de la Secretaría de Economía, ya que es en materia comercial en donde se encuentra un mayor tránsito de información y en este caso la Ley Federal de Protección de Datos Personales para datos particulares en su artículo 91 nos menciona dos funciones que tiene esta autoridad, como lo es el difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales, también como promover las mejoras en las prácticas profesionales en torno a la protección de datos personales. También en su artículo 43 de la misma ley nos menciona algunas de las atribuciones que tiene esta autoridad reguladora, tal y como lo es el difundir conocimientos respecto a la protección de datos personales, fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección de datos personales, emitir lineamientos correspondientes dentro de sus facultades, todo esto encaminado a coadyuvar con el INAI, siempre. También nos encontramos que existen diferentes tipos de autoridades, como lo es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como lo es mejor conocido como el INAI, que es un organismo autónomo que es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales en posición de los sujetos obligados. También tenemos otra autoridad que vendría siendo los organismos garantes que tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Asimismo, tenemos las autoridades reguladoras, que en el ámbito de sus atribuciones emitirán regulaciones secundarias y lo harán en coadyuvancia con el INAI, siempre cooperando también con otras cuestiones relativas al derecho de protección de datos personales. También se puede dar el caso en que nos encontremos con otro tipo de autoridades, ya sea administrativas o judiciales, encaminadas a la protección de datos personales. Los órganos garantes son organismos autónomos, especializados e independientes, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, actúan siempre conforme a los principios y bases establecidos en nuestra Constitución y tienen como función el promover el derecho a la protección de datos personales, es decir, las funciones que desarrollan estos organismos son clave para asegurar y promover el derecho fundamental de la protección de datos personales y desarrollar algunas otras medidas. También algunas de sus atribuciones, como siempre en coadyuvancia con el INAI, es conocer, sustanciar y resolver en el ámbito de sus respectivas competencias de recursos de revisión interpuestos por los titulares. También imponer medidas de apremio previstas a que se refiere la presente ley, además de disposiciones que resulten aplicables en esta materia. También hacer del conocimiento del INAI los recursos de revisión que puedan llegar a presentar los particulares, llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la protección de datos personales, es decir, difundir este derecho, darle conocimiento y coadyuvar con los particulares, es decir, crear el vínculo entre los particulares y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. También tenemos el procedimiento de protección de derechos, el cual inicia a petición de los particulares afectados.
Esto se realiza ante el INAI y el particular pues tiene que mencionar con claridad el contenido de su reclamación y también especificar los preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales que le fueron violentados. Dicha solicitud se deberá presentar, como ya lo mencioné, ante el INAI dentro de los 15 días siguientes desde que se tuvo conocimiento de la resolución derivada de la solicitud de derechos ARCO. En dicha procedimiento serán emitidas las pruebas que sean pertinentes, las cuales el instituto las valorará y resolverá. Dicha solicitud podrá realizarse por escrito, el cual deberá contener pues el nombre del titular, nombre del responsable, domicilio para oír y recibir notificaciones, fecha en que se lleve a conocer la respuesta al responsable, los actos que motivan dicha solicitud y los demás elementos que se consideren procedentes para hacer el conocimiento de dicho organismo. En el procedimiento de verificación, pues únicamente consiste en verificar que se le dé cumplimiento a las disposiciones que se encuentran en la Ley General de Protección de Datos Personales, además de las disposiciones que se deriven del INAI. Dicho procedimiento de verificación podrá iniciar a petición de la parte o por oficio. Por último, contamos con el procedimiento de imposición de sanciones, que, pues como su nombre lo dice, tiene como propósito sancionar a los responsables infractores. Se lleva a cabo una vez que tenemos conocimiento o que ya llevamos a cabo alguno de los procedimientos previamente mencionados, y en lo cual el INAI se percata de que existe una violación a alguna disposición o un principio que se encuentra en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Se inicia este procedimiento para imponer una multa al responsable infractor. Dicha resolución, o más bien el INAI, deberá resolver esto dentro de los 50 días después de que se notifica al infractor. Después de que se inicie el procedimiento, tiene 50 días el instituto para resolver. Dicha resolución se tiene que notificar a las partes. Por último, les dejo las referencias de donde tomé la información para realizar esta presentación.